Imagina una noche de invierno profundo en las remotas montañas de Wudang. El silencio es tan absoluto que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. El frío corta el aire y la nieve, pesada y constante, cae sobre los árboles del bosque. Allí, en la penumbra, se encuentran dos figuras, un roble majestuoso, con ramas gruesas y raíces que parecen aferrarse al centro de la tierra con orgullo, y un joven bambú, delgado, casi frágil en apariencia. El roble resiste, se yergue con una firmeza envidiable, luchando con cada fibra de su madera contra el peso blanco que se acumula sobre sus hombros. Pero la nieve no tiene prisa, se amontona, capa tras capa, hasta que llega un punto en que la rigidez del roble se convierte en su propia condena. Con un estruendo seco, una rama fuerte se quiebra, dejando una herida abierta en el tronco que tardará décadas en sanar. A pocos metros, el bambú nos enseña algo distinto. No lucha. A medida que la nieve lo presiona, él simplemente se dobla. Se inclina con una elegancia que el mundo moderno llamaría derrota. Llega a tocar el suelo, humilde, casi invisible, bajo el peso de la tormenta. Pero en ese movimiento sutil de entrega, la nieve se desliza, cae al suelo sin resistencia. Y entonces, en un impulso vibrante, el bambú recupera su posición original, intacto, flexible, más fuerte y elástico que antes de la nevada. Hija mía, esta es la primera lección de la vida consciente. La verdadera fuerza no reside en la resistencia bruta, sino en la flexibilidad del espíritu. Nosotras, en esta vorágine del siglo XXI, nos parecemos demasiado a ese roble roto. Nos han enseñado que para ser respetadas, para ser exitosas, debemos endurecer el corazón. Nos han dicho que el conflicto se resuelve apretando los dientes, manteniendo la guardia alta y resistiendo más que los demás. Caminamos por la vida con una armadura invisible que pesa toneladas, creyendo que si nos mostramos blandas, el mundo nos devorará. Pero mírame a los ojos y dime, ¿no estás agotada? Siento tu cansancio, ese que no se quita durmiendo 8 horas. Es el cansancio de la mujer que llega a casa sintiéndose invisible, la que siente que su agenda es una cárcel de deberes y que cada discusión con su pareja o sus hijos es una batalla que le roba años de vida. La sociedad moderna nos pide ser guerreras implacables, pero el Tao, esa sabiduría que fluye como el agua entre las grietas de la historia, nos invita a algo mucho más poderoso. Nos invita a ser agua. Antes de que profundicemos en este arte de transformar el conflicto en poder, me gustaría pedirte algo sencillo. Si sientes que estas palabras están acariciando tu alma, suscríbete a este refugio de sabiduría y dale un me gusta al video. Nos ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan calma. Y dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida hoy te sientes como ese roble a punto de quebrarse? Leeré cada una de tus palabras. Aprender a caminar por este mundo sin que el roce de la realidad nos lastime requiere que entendamos el arte del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No te equivoques, querida mía. Esto no significa pasividad o abandono. El Wu Wei es la maestría de actuar en armonía con el flujo de la vida, dejando de nadar contra la corriente de un río que es mucho más grande que nosotras. Como bien nos recordaba el viejo mestre Lao Tse, nada en el mundo es tan blando como el agua, pero nada la supera en vencer lo duro y lo rígido. Imagina el agua de un arroyo. Cuando encuentra una roca en su camino, no se detiene a pelear con ella. No intenta empujarla ni se lamenta por su presencia. El agua simplemente la rodea, busca la grieta, el espacio sutil y sigue su curso. Con el tiempo, esa misma agua, tan blanda, termina puliendo la piedra hasta convertirla en arena. Nosotras hemos olvidado este poder. En nuestra vida cotidiana, el conflicto se siente como esa roca. Puede ser una crítica hirviente de tu jefa,
en medio de una reunión, o ese comentario pasivo-agresivo de un familiar que sabe exactamente qué botones presionar para encender tu rabia. En esos momentos, nuestra reacción automática es el choque. Nuestra energía se vuelve sólida, rígida, y golpeamos la roca con la esperanza de romperla, pero solo logramos rompernos nosotras. La aplicación real del Wu Wei en tu día a día comienza en la pausa. Cuando sientas que el remolino de la provocación externa intenta arrastrarte, respira. No respondas desde la herida. Usa el silencio consciente. El silencio no es ausencia de palabras. Es una presencia tan vasta que el agresor no encuentra dónde anclar su veneno. He visto a mujeres transformar entornos laborales tóxicos simplemente dejando de alimentar la hoguera de los chismes o las luchas de ego. Si tú no opones resistencia, la fuerza del otro se disipa en el aire como un golpe que no encuentra un cuerpo que golpear. Esta es la transfiguración de tu energía. Pasas de ser una víctima que reacciona a ser una fuerza de la naturaleza que elige su curso. Cultivar esta acción sin esfuerzo requiere una maduración de la voluntad. Es entender que no necesitas controlar cada detalle de tu existencia para que las cosas salgan bien. ¿Te has fijado en cómo una planta crece? No se esfuerza por florecer. Simplemente lo hace cuando la estación es la correcta y la tierra está fértil. A menudo nuestros conflictos surgen porque intentamos forzar una primavera en pleno invierno. Queremos que los demás cambien ya, que nuestros hijos entiendan lecciones que aún no están listos para aprender, que nuestra carrera despegue cuando aún estamos en fase de raíz. El Wu Wei es permitir que la maduración ocurra. Es hacer lo que te corresponde con excelencia, pero soltar el resultado con la confianza de quien sabe que el universo tiene su propio ritmo. Cuando dejas de forcejear con la realidad, el conflicto se desvanece porque ya no hay dos fuerzas chocando, sino un solo flujo en el que tú te mueves con la gracia de quien conoce el secreto de la impermanencia. Esto nos conduce a un territorio aún más profundo, un concepto que los antiguos llamaban el vacío fértil. Para ser una mujer consciente debes aprender a ser como un bote vacío. Hay una enseñanza de Chuangzi que me gustaría que grabaras en tu piel. Si un bote cruza un río y un bote vacío choca con él, incluso un hombre irritable no se enojaría. Pero si hay alguien en ese bote, le gritará que se aparte. Si el grito no es escuchado, gritará de nuevo y comenzará a insultar. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, el bote estaba vacío. En el segundo, estaba lleno. Hija, la mayoría de nuestros conflictos ocurren porque estamos demasiado llenas de nosotras mismas. Estamos llenas de juicios, de expectativas, de un ego que se siente herido por la más mínima brisa. Cuando alguien te lanza una palabra hiriente, ¿por qué duele? Duele porque encuentra algo sólido dentro de ti donde impactar. Encuentra tus inseguridades, tus miedos al rechazo o tu necesidad de tener siempre la razón. El secreto taoísta para transformar el conflicto es, precisamente, crear un espacio interno de vacío. No un vacío de nada, sino un silencio fértil donde nada pueda quedar atrapado. Piénsalo en el contexto de tu celular. Ese aparato frenético que llevas en la palma de la mano, recibes un mensaje que te molesta, una notificación que te genera ansiedad. En ese instante tu mente se llena de ruido. Te imaginas la intención del otro, construyes una respuesta mordaz en tu cabeza, repasas agravios del pasado. Te has convertido en un bote lleno de pólvora esperando una chispa. El poder de la no reacción consiste en permitir que ese mensaje pase a través de ti como si fuera humo. Si no hay nada sólido dentro de ti para que el conflicto se agarre, el conflicto simplemente desaparece. Esto no es falta de carácter, es soberanía emocional. Es decidir que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de sacarte de tu centro sin tu consentimiento.
Cuando logras ese estado de resonancia con el vacío, te conviertes en un ancla de paz para los que te rodean. En una discusión familiar, cuando todos gritan y tú te mantienes en ese silencio fértil, no como un desprecio, sino como un refugio de calma, la energía de la habitación comienza a cambiar por osmosis. Tu falta de reacción es un espejo donde la ira del otro se refleja y al no encontrar alimento termina por disiparse. Aprende a sentarte con ese vacío. En la meditación, en el silencio de tu café por la mañana, cultiva esa distancia sutil entre el estímulo y tu respuesta. El abismo que separa a la mujer que reacciona de la mujer que responde es el espacio donde reside tu libertad. Un bote vacío no puede ser hundido por las olas de la crítica ajena, porque no hay peso que lo arrastre al fondo. Sé liviana, hija mía, despójate de la necesidad de ganar cada argumento, de la carga de ser la que siempre tiene la última palabra. Al final del día, la paz que conservas vale mucho más que cualquier victoria del ego. En ese vacío, en ese espacio sagrado que proteges con tu conciencia, es donde realmente empiezas a florecer. Caminemos ahora hacia una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza, explorando lo que los antiguos maestros llamaban la alquimia del yin. A menudo en este mundo frenético que valora la conquista y el ruido, nos han hecho creer que nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de escucha y nuestra vulnerabilidad son grietas en nuestra armadura, puntos débiles por donde el mundo puede herirnos. Pero la sabiduría del Tao nos susurra una verdad distinta. La verdadera autoridad no nace de la imposición, sino de la profundidad. Existe en el taoísmo el concepto sagrado de el valle. El valle es el lugar más bajo de la tierra, allí donde todas las aguas convergen, donde la tierra es más fértil y donde la vida florece con una exuberancia que las cumbres áridas de las montañas jamás conocerán. La montaña es orgullosa, está expuesta al rayo y al viento, y su cima es solitaria. El valle, en cambio, es receptor, es humilde, y por eso mismo es el soberano de todo el paisaje. Nuestra fuerza como mujeres reside precisamente en esa capacidad de ser el valle del mundo. Imagina una crisis en el núcleo de tu hogar, uno de esos momentos donde las voces se elevan, los reproches vuelan como flechas y el aire se siente cargado de un resentimiento antiguo. La respuesta que nos han enseñado es la de la montaña. Responder con más dureza, imponer nuestra voluntad, gritar para ser escuchadas. Pero, ¿qué sucede si eliges la alquimia del yin? ¿Qué ocurre si en lugar de ser el muro que choca, te conviertes en el espacio que recibe? La escucha activa no es un acto de sumisión, es un acto de poder magnético. Al escuchar sin juicio, al permitir que el otro vacíe su cántaro de amargura en tu valle de calma, estás realizando una transfiguración de la energía. Estás transformando el veneno en abono. Como nos enseña el flujo de la naturaleza, lo que es blando y flexible vence a lo que es duro y rígido. Cuando eres capaz de sostener el dolor de un hijo o la frustración de una pareja sin dejar que eso rompa tu centro, te conviertes en el eje de esa familia. No necesitas perseguir el respeto, tu sola presencia lo atrae por osmosis. Esta es la diferencia entre la persecución y el magnetismo. La energía que persigue siempre está en falta, siempre está agotada, corriendo tras una validación que nunca es suficiente. Pero la energía del valle es una ancla. En tu trabajo, frente a un jefe que intenta desestabilizarte, ser el valle significa absorber la presión sin que ésta altere tu raíz. Significa entender que su ira es su tormenta, no la tuya. Al no reaccionar desde el ego, sino desde esa profundidad fértil, obligas al entorno a ajustarse a tu frecuencia de paz. Es un proceso de maduración lenta, como el de la fruta que espera su tiempo justo en la rama. No hay prisa en el valle, porque el valle sabe
que todo lo que fluye terminará llegando a él. Hija mía, deja de temer a tu suavidad. En la delicadeza de una gota de agua que cae constantemente sobre la piedra reside el poder de moldear el mundo. Este viaje hacia nuestra esencia nos lleva inevitablemente a enfrentar uno de los mayores pesos que cargamos, la rigidez de nuestra propia imagen. Vivimos en una época que nos exige ser estatuas de perfección congeladas en roles que nosotros mismos o la sociedad hemos tallado en mármol. La madre abnegada, la profesional infalible, la mujer que siempre puede con todo. Nos aferramos a estas etiquetas como si fueran salvavidas, pero en realidad son las piedras que nos hunden en el abismo del agotamiento. El maestro Liesi nos recordaba la sabiduría de fluir con las estaciones. Nada en la naturaleza intenta ser lo mismo todo el tiempo. El árbol, que es verde y frondoso en verano, acepta la desnudez del otoño y el sueño profundo del invierno. No hay conflicto en su cambio porque no hay apego a su forma. Nuestros conflictos internos y externos nacen en gran medida de nuestra resistencia a la impermanencia. Sufrimos porque queremos que una relación sea una primavera eterna o porque nos castigamos cuando nuestra productividad no es la misma todos los días del mes. Queremos ser sólidas, pero el secreto para ser invencibles es aprender a ser como el humo. Al humo no puedes atraparlo con las manos. Puedes intentar golpearlo, puedes intentar encerrarlo, pero él siempre encuentra la rendija, la salida sutil, y se eleva por encima de las manos que intentan apresarlo. Ser como el humo significa desapegarse de la necesidad de ser alguien fijo ante los ojos de los demás. Llévalo a tu realidad más cruda, ese momento en que te sientes desbordada por las exigencias y el nudo en la garganta te dice que ya no puedes más. La imagen rígida te obliga a sonreír y a seguir cargando el peso. Pero la mujer consciente, la que fluye con el Tao, se da permiso para decir, no sé, no puedo, necesito ayuda. Romper la máscara de la infalibilidad es el acto de libertad más revolucionario que puedes ejercer. Al admitir tu vulnerabilidad, disipas el conflicto de poder que tienes contigo misma. El ruido de la culpa se apaga cuando aceptas que eres un ser en constante transformación, un río que cambia de cauce según la tierra que atraviesa. Cuando dejas de intentar sostener esa imagen pesada de mujer perfecta, el mundo deja de tener de dónde agarrarte. Las expectativas de tus padres, las demandas excesivas de tu entorno, los juicios de quienes no conocen tu profundidad, todo eso pasa a través de ti, sin dejar herida, porque ya no eres un blanco sólido, sino una presencia fluida. Esta es la verdadera soberanía, la capacidad de habitar tu vida sin que las etiquetas te definan. No te definas por lo que haces, sino por la cualidad de tu presencia. Deja que tu identidad sea como las nubes en el cielo, presentes, hermosas, pero siempre dispuestas a cambiar de forma según el viento de la vida lo requiera. En ese desapego, en esa danza con la impermanencia, es donde encontrarás la paz que el mundo no puede darte, pero que tampoco podrá quitarte jamás. En este caminar juntas llegamos a una de las enseñanzas más hermosas y a la vez más desafiantes, la danza de los opuestos. A menudo, cuando enfrentamos una crisis en nuestro hogar, sentimos que el mundo se está desmoronando, que el conflicto es un error del destino que debemos corregir o eliminar, pero el I Ching, ese libro de las mutaciones que ha guiado a las mujeres sabias durante milenios, nos susurra una verdad distinta. La oscuridad no lucha con la luz, la precede, la contiene y finalmente le da sentido. En el corazón de nuestra casa, donde las energías de quienes amamos chocan y se entrelazan, nosotras estamos llamadas a ser el eje de la rueda, ese punto inmóvil donde los opuestos encuentran su equilibrio. Imagina por un momento
el remolino que se forma en tu cocina un martes por la tarde, el ruido de las notificaciones, el cansancio acumulado de tu pareja que se manifiesta en un tono de voz áspero, las demandas de tus hijos que parecen absorber hasta la última gota de tu paciencia. En ese instante, el impulso es elegir un bando, entrar en la batalla de quién tiene la razón o, peor aún, convertirnos en víctimas del caos. Pero el Tao nos invita a observar esta escena como una danza necesaria. Para que exista la música debe haber tensión en las cuerdas del laúd. Para que exista la vida debe haber una alternancia constante entre la actividad y el reposo, entre el fuego y el agua. Nuestra labor como mujeres conscientes es entender que una discusión no es un ataque personal, sino una señal de que el sistema necesita un ajuste de energía. A veces lo que interpretamos como desamor es simplemente un exceso de energía yang, un fuego que necesita ser calmado con el agua de nuestra presencia yin. Otras veces, el silencio pesado en la mesa es una falta de aire, un estancamiento que requiere que nosotras aportemos esa luz que disipa las sombras. Al convertirnos en el eje del mundo dentro de nuestro hogar, dejamos de ser arrastradas por el remolino para convertirnos en el ancla que lo ordena. No se trata de aguantar, sino de transfigurar el ambiente a través de nuestra propia armonía interna. Cuando tú estás en paz, el caos externo empieza a buscar su propio orden por un proceso de ósmosis espiritual. Eres como el centro de un carrusel que gira a toda velocidad. Mientras más cerca estés del centro, menos te afectará la fuerza centrífuga que intenta lanzarte al abismo del estrés. Esta maduración de nuestra mirada nos permite ver el conflicto doméstico no como un obstáculo, sino como una materia prima fértil. Cada roce es una oportunidad para pulir nuestra paciencia. Cada desacuerdo es un espejo que nos muestra dónde todavía somos rígidas. Al abrazar la impermanencia de estos estados, entendemos que la tormenta pasará y que nuestra única responsabilidad es mantener la lámpara encendida en medio de la tempestad. Esta es la verdadera soberanía femenina, la capacidad de ser el espacio sagrado donde los opuestos pueden coexistir sin destruirse, transformando el ruido cotidiano en una resonancia de sabiduría y amor. Finalmente, para que toda esta sabiduría no se quede en palabras que el viento se lleva, debemos aprender el camino más corto y a veces el más olvidado, el retorno a la raíz. Como nos recordaba el antiguo mestre Sun Simiao, el rey de la medicina, cultivar el espíritu es el primer paso indispensable para sanar el destino. Pero, ¿dónde habita el espíritu, hija mía? No habita en las nubes ni en los libros de filosofía. Habita en tu cuerpo, en ese templo de carne y hueso que a menudo tratamos como si fuera una máquina de carga y no un altar de vida. Nuestra época nos ha desconectado de nuestra propia raíz. Caminamos por el mundo con la mente proyectada en el futuro, preocupadas por lo que vendrá o ancladas en los remordimientos de lo que fue, mientras nuestro cuerpo queda atrás, descuidado, tenso, sediento de nuestra propia atención. El conflicto exterior es casi siempre un reflejo de esta desconexión profunda. No podemos ser conscientes si estamos habitando solo nuestra cabeza. Por eso el autocuidado para la mujer taoísta no es un lujo estético, es una práctica de supervivencia espiritual, es un acto de resistencia contra el ruido frenético del mundo exterior. Te invito a transformar tus rutinas más simples en rituales de reconexión con la tierra. Cuando te laves la cara al final del día, no lo hagas con prisa. Siente el agua fresca como una bendición que limpia no solo tu piel, sino las preocupaciones que se adhirieron a ti durante la jornada. Cuando prepares un té, observa cómo las hojas se abren en el agua caliente, permitiendo que su esencia se libere sin esfuerzo. Sé tú esa hoja.
Camina descalza sobre la tierra o el suelo de tu casa y siente cómo tus pies encuentran su ancla. Estos pequeños actos son el silencio fértil, donde el alma recupera sus fuerzas. Es en la quietud de estos momentos donde la verdadera curación tiene lugar. Al volver a tu raíz, dejas de ser una hoja seca que el viento del conflicto arrastra a su antojo. Te conviertes en un árbol antiguo de raíces profundas, que sabe que, por muy fuerte que sea la tormenta en la copa, su centro permanece intacto. Esta autosuficiencia espiritual es tu mayor poder cuando estás llena de ti misma, de tu propia presencia y de tu propio amor. El caos externo no encuentra dónde anclarse. Ya no necesitas que el mundo cambie para que tú estés bien. Tú estás bien y por lo tanto tu mundo empieza a sanar. Cultiva tu jardín interior con la misma paciencia con la que la naturaleza hace madurar sus frutos. Recuerda que no eres lo que haces, ni lo que produces, ni lo que los demás esperan de ti. Eres este aliento, este pulso, esta vida sagrada que fluye a través de ti. Al cuidar la raíz, aseguras que tu florecimiento sea eterno, más allá de las estaciones y de las tormentas de la vida moderna. Hija, al final de este susurro compartido quiero que comprendas algo vital. La transfiguración de tu vida no ocurrirá porque los conflictos dejen de existir. El mundo seguirá siendo un lugar frenético, las mareas de la impermanencia seguirán golpeando tu orilla y las personas a tu alrededor seguirán inmersas en su propio ruido. El secreto no es que el remolino se detenga, sino que tú te vuelvas tan vasta como el océano. El océano recibe todos los ríos, incluso los más turbios y sucios, y no por eso pierde su pureza. Los absorbe, los diluye en su inmensidad y los transforma en su propia naturaleza profunda. Sé el océano, querida mía. Deja que los problemas dejen de ser muros para convertirse en olas que pasan sobre ti sin mover tu centro. Has aprendido que tu suavidad no es una debilidad, sino tu arma más letal y hermosa. Has descubierto que en tu silencio fértil habita una autoridad que ningún grito puede alcanzar. Ahora, camina con la certeza de que tu poder no nace de lo que controlas, sino de lo que eres capaz de dejar fluir. Esta noche, antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño te envuelva, no pienses en lo que tienes que resolver mañana. No repases las batallas que crees haber perdido. En su lugar, pregúntate, ¿qué parte de mi rigidez puedo soltar hoy para que la vida fluya más ligero? Permite que esa pregunta sea la semilla que madure en tu descanso. Si sientes que este rincón de sabiduría ha sido un ancla para tu alma en medio de la tormenta, te invito a suscribirte y formar parte de este círculo de mujeres que buscan su raíz. No lo hagas por un número, hazlo si sientes que aquí tu corazón encuentra resonancia y paz. Y antes de marcharte, déjame una pequeña pregunta o una palabra en los comentarios. Me encantará leerte y responderte para que sigamos tejiendo juntas este camino de regreso a casa. Ve tranquila, con la esperanza de saber que, aunque el mundo sea duro, tú tienes la fuerza del agua que siempre encuentra su camino hacia la libertad.